Bienvenidos al programa internacional La Voz del Consolador. En todas las épocas, Dios se ha comunicado con sus hijos. Y hoy nos llega nuevamente la Voz del Consolador, en el espíritu y la voz del pastor Andrés Portes. No con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu. Ha dicho Jehová de los ejércitos. Solo con su espíritu. Zacarías capítulo 4, versículo 6 dice la palabra de Dios. Entonces respondió y me habló diciendo: Esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice: No con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Qué les parece si nos colocamos en pie para orar? Querido Padre Celestial, gracias por estar con nosotros en este lugar. Gracias, Señor, por la compañía de los ángeles y la hermosa presencia de su Espíritu Santo. Padre amado, gracias por su compañía bendita. En esta hora agradecemos, Señor, la presencia de los amigos y amigas, los hermanos y hermanas, y así juntos queremos adorarle en espíritu y en verdad. También, Padre, pedimos su bendición sobre todos aquellos y aquellas que nos siguen a través de la radio, la internet o la televisión. Que ellos y ellas también sean grandemente bendecidos. Y ahora, Padre amado, le rogamos que el Espíritu Santo nos traiga palabra de vida para la vida eterna. Que no recibamos palabra de hombre, pero la palabra de Jehová, que vive y permanece para siempre. Háblenos, Dios, y guíenos. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Muy bien, en la semana estamos hablando con la serie Solo con su Espíritu, y hoy tenemos que hablar Sacrificio Eterno, primera parte. Sacrificio expiatorio, primera parte. La palabra expiación es una palabra interesante en la Biblia. La palabra expiación, cuando usted busca en el hebreo, kippurim, significa cubiertas. Y hay otros verbos que se le añaden, como kafar, que significa cubrir, hacer expiación, reconciliar. Cubrir pecado, sustitución. Son verbos kiper, kapar. Y hay una palabra en griego que es katalaje, que significa reconciliación. Y ya veremos en un momento el valor de esa palabra en griego, pero debemos tener una idea en el Antiguo Testamento del valor de la palabra expiación. Si hay necesidad de expiación es porque el hombre está en problemas. Número 1, los seres humanos pecaron, por tal razón tienen una cuenta pendiente con Dios. Cuando Adán y Eva pecaron y Dios habló con ellos, ¿los vistió o no los vistió? A ver, ¿sí o no? Cubrir, hacer expiación, reconciliar, consagrar, dedicar, todos son sinónimos de la palabra expiación. 1, el ser humano está en problema porque ha pecado. 2, Dios quiere una reconciliación y ha hecho las provisiones necesarias para lograrlo. 3, es el pecador quien tiene que ser reconciliado con Dios, no Dios con el pecador. Quien falló fue el hombre, Dios no ha fallado. Quien pecó fue el hombre, Dios no ha pecado. Sin embargo, Dios provee el instrumento, Dios provee el camino, Dios provee a la persona, Dios provee la manera, la forma de que el pecador se reconcilie con Él. Cuando el hijo pródigo se fue, el padre lo esperó. Cuando el hijo pródigo regresó, el padre corrió, lo abrazó y lo besó. Lo mandó a vestir e hizo una fiesta. ¿Es cierto o no lo es? ¿Es así o no es así? La expiación nos dice entonces que Dios resolvió el problema del pecado.
La expiación nos dice que Dios es el justo y el que justifica a aquel que es de la fe de Jesús. Dios resolvió el problema del pecado. Pero en el Antiguo Testamento encontramos en el sistema ritual una serie de ilustraciones que nos ayudan a tener una idea clara de lo que es la expiación. A partir de aquí iremos un poquito rápido. La sangre de los animales sacrificados proveía una cobertura. Levítico capítulo 17, versículo número 11. Vamos rapidito. Levíticos capítulo 17, versículo número 11. Veamos cómo esa sangre de animales era solamente un símbolo que anunciaba la preciosa sangre de Cristo Jesús. Pero esa sangre proveía esa cobertura. Levítico capítulo 17, versículo número 11, porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer, ¿qué dice? Para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. Así que la sangre de los animales era un símbolo que anunciaba la verdadera sangre que perdona pecados, que es la sangre de Cristo Jesús. El autor de Hebreos se hace eco de esto y nos aclara y declara que esa sangre de animales tuvo un uso, pero que la sangre que verdaderamente limpia es la sangre de nuestro Señor Cristo Jesús. Hebreos capítulo 10, versículo 1 dice la Biblia, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Dice el versículo número 4, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Versículo 6, holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Versículo 8, diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer esto último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Y ciertamente, todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados, y yo digo, alabados en nombre de Dios. El sacrificio de los animales en el pasado anunciaba el sacrificio de Cristo Jesús. Aquella sangre derramada proveía una cubierta, un símbolo, un tipo de lo que sería la realidad Cristo Jesús. Ahora, en Cristo somos cubiertos con su manto de justicia. Somos lavados con la sangre del Hijo de Dios. ¿Es hermoso o no es hermoso? ¿Es hermoso o no es hermoso? Y si es hermoso, entonces tiene que convertirse en una experiencia, no solamente en una información. En el Antiguo Testamento encontramos algunas ilustraciones del valor de la palabra expiación. Cuando se construyó el santuario y sus muebles, por haberse hecho de materiales comunes, antes de usarlo en el servicio de Dios, debieron ser dedicados, debieron ser expiados, debieron ser consagrados. Éxodo capítulo 29, versículo 37. Vamos rapidito. Éxodo 29, 37. Recuerde, estamos trabajando con la palabra expiación. Éxodo capítulo 29, versículo 37. Mire qué cosa linda.
Dice el verso 37, por 7 días harás expiación por el altar y lo santificarás, y será un altar santísimo. Cualquier cosa que tocar el altar será santificada. Y yo le pregunto, ¿debieron dedicar y expiar el altar para ser usado en la presencia de Dios, sí o no? ¿Sí o no? Aarón y sus hijos debieron ser consagrados, dedicados a Dios, expiados. Levítico capítulo número 8. Mire cómo lo hizo Moisés. Levítico capítulo número 8, versículo número 1 al 3. Me gusta la Biblia. Recuerde que estamos hablando de la expiación. Dice el versículo 1, habló Jehová a Moisés diciendo, toma a Aarón y a sus hijos con él, y las vestiduras, el aceite de la unción, el becerro de la expiación, los 2 carneros y el canastillo de los panes sin levadura, y reúne toda la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión. Versículo número 6. Entonces Moisés hizo acercarse a Aarón y a sus hijos, y los lavó con agua, y puso sobre él la túnica, y le ciñó con el cinto, le vistió después el manto, y puso sobre él el efod, y lo ciñó con el cinto del efod, y lo ajustó con él. Luego le puso encima el pectoral, y puso dentro del mismo los urín y tumín. Después puso la mitra sobre su cabeza, y sobre la mitra enfrente, pues la lámina de oro, la diadema santa, como Jehová había mandado a Moisés. Y tomó Moisés el aceite de la unción y ungió el tabernáculo y todas las cosas que estaban en él, y las santificó, y roció de él sobre el altar 7 veces, y ungió el altar y todos sus utensilios, y la fuente y su base para santificarlo. Y derramó del aceite de la unción sobre la cabeza de Aarón, y lo ungió para santificarlo. Y yo digo, alabado sea el nombre de Dios. Luego, versículo 14, hizo traer el becerro de la expiación, y Aarón y sus hijos pusieron sus manos sobre la cabeza del becerro de la expiación. Tenían que ser cubiertos, tenían que ser dedicados, tenían que ser reconciliados, tenían que ser santificados para trabajar en la presencia de Jehová. Y yo pregunto, ¿es Dios un ser santo? ¿Sí o no? En Hebreos capítulo 12, versículo 16 dice claramente, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. ¿Y ustedes no van a decir amén? Amén. Qué barbaridad, ¿eh? Dejémonos de cuento. Sin la santidad nadie verá al Señor. Usted puede brincar, patalear, hacer toda la teología que usted quiera. Sin santidad nadie verá al Señor. ¿Tiene Dios poder para santificarnos? Amén. ¿Es el Espíritu Santo capaz de transformarnos? Amén. Entonces, ¿por qué vivimos esta vida cristiana tan barata? ¿Por qué buscando subterfugios y jueguitos y cosas para salirnos con la nuestra? Déjese de cuento, déjese de cuento. Cuando el Señor venga, ay mamá, dice Cristo, allí será el lloro y el crujir de dientes. Cuando estudiamos la Biblia, encontramos que había que expiar, dedicar, consagrar la congregación entera. Levíticos 4:20, Números 15:25. Había que consagrar a personas individuales. Levíticos 4:27 al 35 y Números 15:28. Al fin de la serie anual de ceremonia, el día de expiación, había una... Levítico capítulo 16, leamos esto rapidito. Levítico capítulo 16, la Biblia es maravillosa, es un manantial. Levítico 16, versículo número 17. ¿Qué dice el verso 17? Ningún hombre estará en el tabernáculo de reunión cuando él entre a hacer la expiación en el santuario hasta que él salga y haya hecho expiación por sí, por su casa y por toda la congregación de Israel. Versículo 24, dice la Biblia, y lavará luego su cuerpo con agua en el lugar del santuario, y después de ponerse sus vestidos, saldrá y hará
su holocausto y el holocausto del pueblo, y hará la expiación por sí y por el pueblo. Yo le pregunto, ¿está siendo Dios específico en la consagración, en la dedicación, en la entrega, en la reconciliación del sumo sacerdote, su familia y el pueblo? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Dice la Biblia, versículo número 29, y esto tendréis por estatuto perpetuo. En el mes séptimo, a los 10 días del mes, afligiréis vuestras almas y ninguna obra haréis, ni el natural ni el extranjero que mora entre vosotros. Y sigue diciendo la palabra de Dios, versículo 33, y hará la expiación por el santuario santo y el tabernáculo de reunión. También hará expiación por el altar, por los sacerdotes y por todo el pueblo de la congregación. Y esto tendréis como estatuto perpetuo, para hacer expiación una vez al año por todos los pecados de Israel. Y Moisés lo hizo como Jehová le mandó. ¿Cuál es el valor teológico de este día de expiación? ¿Cuál es la proyección escatológica de este día de expiación? ¿Cuál es la importancia y la trascendencia de este día de expiación que se llevaba a cabo el día 10 del mes séptimo cada año? La idea clara es que llegará pronto un día donde Jehová arrancará el pecado de raíz, lo consumirá y lo quemará hasta convertirlo en ceniza, y para siempre dejará de ser el pecado. Yo digo, alabado sea el nombre de Dios. Todos nosotros decimos, sí, que sea pronto, y alabado Dios que sea pronto. La pregunta mía es, cuando ese día ocurra, cuando el Señor lo haga y ya se resuelve el problema del pecado y vayamos para el cielo, usted irá tan feliz y tan contento sabiendo que se salvó. Pero la pregunta mía es, ¿cuántas almas pudieron haberse salvado si usted le hubiera ayudado? Hay un crudo egoísmo en el corazón de muchos cristianos. Están pensando en ellos y en su salvación. Y los que no saben qué. Es cierto que es solo con su espíritu, pero el espíritu, ¿con quién trabaja? Seamos honestos y sinceros. ¿Verdad que estamos muy afanados en ir al cielo, pero no pensamos en el vecino que vive al lado? ¿Sí o no? A ver, ¿sí o no? Oiga, donde vivo ahora, a ver cómo digo esto con mucho respeto. Donde vivo ahora, hay una cantidad de personas que son de otras nacionalidades. Déjeme ver cómo digo esto. Y de otras creencias que no son cristianas. Creo que lo dije bien. Oiga, ¿verdad que se hace más difícil así? ¿Sí o no? Tuve una compañera de estudios hace unos años cuando llegué a Houston, que era de Vietnam. Nunca había visto una Biblia. Nunca había oído hablar de Jesucristo. Nunca había oído hablar del Dios de los cristianos. Ella hablaba su vietnamés y yo hablaba español. Y ella, en el poco inglés que estábamos aprendiendo, me preguntó, Andrés, ¿y tú eres cristiano? Sí. Tú te ves diferente a los demás miembros de la clase. Yo no oigo que tú dices que tú bebes, ni fuma, ni sale de fin de semana como ellos dicen, ni va a los moteles. Y tú eres de lo de Jesucristo. Digo, sí. Háblame de Jesucristo. Dime, ¿quién es Jesucristo? Le dije, ¿quién es mi mejor amigo? No me diga. Cada mañana nos reunimos para hablar. No me diga. Cosa linda, mamá. Oye, la muchacha se comenzó a motivar. Le digo, sí, lo conocí cuando yo tenía 21 años. Fue la primera vez que tuvimos una conversación en uno de mis sueños. No me diga. La muchacha quedó tan que se consiguió su Biblia. Y me dijo, yo quiero conocer a Jesucristo. ¿De quién le estaba hablando? De una persona que me acompaña cada día hace 35 años. Usted puede contradecir todo lo que predico, puede contradecir la teología, usted puede contradecir todo lo que hago. Una cosa usted no me puede contradecir, y es que él y yo somos amigos hace 35 años. Y que he viajado, he ido con él por todo el mundo, y he visto miles de almas entregarse por el poder de Cristo obrando en sus corazones. Lo que tú vives nadie te lo puede quitar. Tu experiencia con Dios nadie te la puede contradecir. Nadie te la puede contradecir, pero ¿qué es la que mayoría de las veces tenemos? Un argumento, un versículo, un momento, querido. Es cierto, la teología es importantísima,
pero tu experiencia con Dios es fundamental, ¿o no? ¿Sí o no? Mateo 24:14. Y será predicado este evangelio, ¿por qué cosa? La palabra testimonio, si la analizamos en el libro de San Juan, significa presentar las evidencias a favor de Cristo. Presentar las pruebas a favor de Cristo. Dame tus pruebas, dame tus evidencias. Aquí están mis pruebas y están mis evidencias. El Señor me cambió, me transformó y ha dirigido mi vida 35 años. Me ha dado mi esposa, me ha dado mis hijos. Y ahora veo millares de almas que cada año se entregan a Cristo Jesús y alcanzan salvación y vida eterna. Mi mamá se entregó al Señor y murió en la fe de Jesús. Y hoy día hay miles y miles de gente entregándose a Cristo Jesús en cada rincón de la tierra. ¿No es suficiente eso? ¿Sí o no? El pecado será completamente erradicado. Vamos al Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento, 2 de Corintios capítulo 5, versículo 18, vámonos para el Nuevo Testamento. 2 de Corintios capítulo 5, versículo número 18, la palabra reconciliación. Recuerde que estamos estudiando expiación. Ahora en el griego es katalagé, que se puede traducir como reconciliación. 2 de Corintios capítulo 5, versículo número 18. La Biblia es apasionante. Dice el versículo 18, 2 de Corintios, y todo esto proviene de Dios, quien, ¿qué cosa dice? Nos reconcilió consigo mismo por Cristo. ¿Y qué hizo Dios? Y nos dio el ministerio de ¿qué cosa? De la reconciliación. No solamente nos reconcilió con Él, sino que ahora nos pone en las manos un servicio ¿de qué? De reconciliación. ¿Es hermoso o no es hermoso? ¿Es hermoso o no es hermoso? Qué lindo cuando usted va a cualquier lugar y trabaja con las personas y le predica la Biblia y la persona decide entregarse a Cristo Jesús. Qué gozo, qué alegría, cómo brillan los ojos, cómo resplandece la cara cuando la persona le da derecho legal al Espíritu Santo para que more en su ser. Qué lindo cuando los malos espíritus se van y el Espíritu viene y llena ese cuerpo como un templo, abre un espacio, viene el Señor Jesús, se abre otro espacio y viene el Padre Celestial. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo trabajan en ese corazón y transforman esa vida para la gloria de su nombre. ¿Es hermoso o no es hermoso? La palabra reconciliación, deseado toda la gente, página 49. Este libro la define así: la reconciliación es la restauración de la relación íntima y personal con Dios mediante la unión de la persona con Cristo. ¿No le parece linda esa definición? ¿La puedo repetir? ¿La puedo repetir, sí o no? Oiga, esta cuestión de reconciliación es una amistad, es un compañerismo, es una experiencia cotidiana con la persona de Dios. No es un concepto, no es una teoría, no es una doctrina, es una experiencia. ¿Es Dios un ser real, sí o no? ¿Sí o no? ¿Quiere Dios relacionarse con sus hijos? Cuando Adán y Eva pecaron, ¿quién vino a hablar con Adán y Eva? Dios. Cuando el mundo estaba hecho leña, estaba hecho pedazos, ¿quién se hizo hombre? Dios. Cuando el mundo estaba hecho acabado, ¿quién vino a hablar con Noé? Dios, Dios, Dios y Dios. Dios siempre es que busca al pecador. Es Dios que provee la solución. Es Dios que resuelve el problema. Es Dios que te está hablando. Es Dios que te busca a ti. ¿Y usted cree que Dios a mí me puede perdonar? Me preguntaba un señor, un señor. El problema de este hombre es que se ganaba la vida matando gente. Tenía 37 años haciendo ese trabajo y me comenzó a contar historias espantosas. Y él me decía, ¿usted cree que Dios me puede perdonar? Le dije, mire, la Biblia dice, 1 de Juan 1:7, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿Cuántos son todo pecado? El día que lo estaba bautizando en la iglesia de Betel, en Santiago. Cosa linda, mamá. Cuando aquel caballero lo bajamos y lo subimos, ¿sabe que en el agua la gente pesa poco? Y este señor pesaba poquito. Así que lo levanté y lo abracé. Qué cosa linda cuando me abrazó. Empezó a estremecerse. ¿Tiene poder la sangre de Cristo Jesús?
¿Tiene poder o no tiene poder? Si usted permite que el Señor Jesús haga en la vida suya el milagro de la regeneración, el milagro del arrepentimiento, el milagro de la conversión, el milagro del nuevo nacimiento, el poder del Espíritu Santo viene a la vida suya y usted se convierte en un poder en la tierra. Entonces su vida, su experiencia, sus palabras, todo su ser influirá para bien en la vida de la persona que le conoce y le inspirará a entregarse a Cristo Jesús. ¿Es lindo o no es lindo eso? A ver, ¿es lindo o no es lindo? La definición dice, deseo toda la gente, página 49, la reconciliación es, oiga qué cosa linda, la restauración de la relación íntima y personal con Dios, mediante la unión de la persona con Cristo. ¿Es hermoso o no es hermoso? ¿Es hermoso o no es hermoso? A mí me gustan las palabras. La reconciliación consiste en volver al hombre otro, es decir, cambiarlo. Volver al hombre a Dios. El apóstol Pablo utiliza el sustantivo reconciliación 4 veces en sus escritos. Romanos capítulo 5, versículo 11, Romanos capítulo 11, versículo 15, Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 18 y 19. El verbo reconciliar viene del griego katalazo, de donde kata significa de arriba a abajo, total, completo, y alazo significa transformar. Así que katalazo significa convertirse en otro de una forma completa. Y aparece 5 veces en los escritos de Pablo. Romanos 5:10, Primera de Corintios 7:11, Segunda de Corintios 5, 18, 19 y 20. Por tanto, catalazo nos enseña que, número 1, nuestra naturaleza es completamente transformada. Número 2, somos cambiados de arriba a abajo. Número 3, somos completamente distintos. Número 4, nuestros pensamientos, palabras y acciones están en armonía con la voluntad de Dios. Y yo digo, alabado sea el nombre de Dios. La pregunta entonces es, ¿te has reconciliado con Dios? ¿Cuál es la experiencia que estás viviendo? ¿Cuál es tu testimonio? ¿Qué está viendo la gente en la vida tuya? Porque si estás reconciliado con Dios, tu vida tiene que reflejar que eres una persona arrepentida, una persona convertida, una persona nacida de nuevo. ¿Sí o no? ¿Sí o no? A ver, ¿sí o no? Y usted dice, sí, pero, a la cosa hay que ponerla en su lugar. Aprendí un pensamiento que dice que uno puede engañarse a uno mismo por un tiempo, engañar a los demás por mucho tiempo. Pero dice, pero nunca engañará a todo el mundo todo el tiempo. Cuando el Señor Jesús venga, mi hermano, habrá un corredero. San Mateo capítulo 7, vamos a leerlo. San Mateo capítulo 7. Uy, mucha gente llegará con el pecho inflado. Oh, Señor, llegaste. Ay, mamacita linda. Usted verá lo que el Señor le va a decir. San Mateo capítulo 7, versículo 21, dice la Biblia, dice el Señor Jesús, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Y yo le pregunto, querido, ¿verdad que será un trago amargo? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Por eso necesitamos entender esta cuestión de la reconciliación, de la expiación. Mire ahora qué interesante se pone esto. ¿Y sabe qué vamos a hacer? Que cuando se ponga más interesante, vamos a terminar para que tenga que venir la tarde. Sí, porque si no, entonces tiene que oír la segunda parte. Una pregunta interesante. ¿Por qué es urgente la reconciliación? ¿Cuál es nuestra condición? Y el apóstol Pablo hace un análisis profundo de nuestra situación. Me gusta porque pone palabras y ahora vamos a ver la definición de esas palabras y el valor de esas palabras.
Romanos capítulo 5, el apóstol Pablo responde. Romanos capítulo 5, versículos 6 al 10. Vamos a leerlo rapidito. Y entonces veamos esas 4 palabras que el apóstol Pablo utiliza en Romanos. ¿Por qué es urgente la reconciliación? ¿Cuál es nuestra condición? ¿Cuál es nuestro problema? Y cómo Dios lo resuelve. Yo digo, alabado sea el nombre de Dios. Romanos capítulo 5, versículos 6 al 10. Lo voy a leer rapidito. Dice el versículo 6, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, ¿qué cosa dice? Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. ¿Por qué el apóstol Pablo utiliza débiles, impíos, pecadores y enemigos? 4 situaciones del ser humano. ¿Qué significan estas palabras? ¿Qué está pensando Pablo cuando usa esas palabras? ¿A qué se refiere Pablo cuando hace el análisis nuestro con relación a nuestra situación delante de Dios? ¿Qué significa esto de débiles? La palabra que Pablo utiliza, asdenes, significa incapacitados por la inhabilidad de salvarse a sí mismos. Sin fuerza, sin vida, sin poder, sin futuro, sin esperanza, sin mañana, débil, flojo, frágil. Eso es lo que somos. Sin Cristo somos nada. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Dice Pablo, aún siendo débiles, aún siendo impíos, Cristo murió por nosotros. Nuestra vida no tenía ningún sentido. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 22 dice, porque en Adán todos mueren, mas en Cristo todos serán vivificados. Si te quedas en Adán, lo único que tienes en cuenta es que te espera la muerte. Una vida sin propósito. Nuestra vida no tenía ningún sentido. Débiles. Número 2, versículo 6, impíos. Asebes significa sin temor o reverencia hacia Dios, falta de inclinación hacia el bien o hacia el amor. Se caracteriza por una conducta impía e inmoral, a menudo lo opuesto a justo o justificado. Segunda de Pedro capítulo 2, versículo 5. Veamos qué dice Pedro acerca de estos impíos. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 5. La Biblia es un manantial maravilloso. Segunda de Pedro 2, 5, dice el apóstol, y si no perdonó al mundo antediluviano, al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de quienes dice, de los impíos. Así que los que se mantienen alejados de Dios, los que se mantienen viviendo una vida inmoral, los que se mantienen sin interesarse en las cosas de Dios, los que no consiguen entregarse a Dios, los que no aceptan a Cristo Jesús, los que se mantienen lejos como contrarios de Dios, entonces tienen un ejemplo en lo que pasó con los antediluvianos. Y eso es lo que Dios no quiere que le suceda. Capítulo 3, versículo 7. Segunda de Pedro 3, 7 dice la Biblia, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para, ¿qué cosa dice? Guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Pregunto, ¿sucederá lo que pasó en Sodoma y Gomorra? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Así que este tiempo de gracia es, querido, querida, para que arregle tus cuentas con Dios. Y eso es bien fácil. Vienes a Cristo Jesús y el Señor Jesús perdona tus pecados, limpia tu vida, te lava, te viste con su manto de justicia,
te unge con el Espíritu Santo, transforma tu corazón, cambia tu vida, fortalece tu voluntad, tu mente y tu conciencia, y el Santo Espíritu te transforma cada día de gloria en gloria a la imagen y semejanza de Cristo Jesús. Entonces, el Santo Espíritu te habilita con dones espirituales que son sobrenaturales para que viva una vida en un mundo de pecado y de maldad, una vida llena del poder de Dios, una vida llena de las virtudes de Dios, y entonces tú anuncias esas virtudes de aquel que te llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Es hermoso o no es hermoso? ¿Es hermoso o no es hermoso? Y esa es la experiencia de la vida cristiana. El apóstol Pablo dice en el versículo número 8, pecadores, del griego hamartolos, que significa desviar, apartarse, errar o fallar al blanco, pecar, errando el camino o el blanco, el objetivo, la meta. Hay una palabra fuerte del Señor Jesús en Marcos 8:38 cuando dice, porque el que se avergonzare de mí en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará de él cuando venga en la gloria de su Padre. Si te avergüenza de Cristo Jesús delante de una gente tan mala y tan pecadora, mi negro, querida, tienes problemas. Tienes problemas. ¿Sí o no? ¿Sí o no? A veces el diablo es tan diablo que hay ambientes que se crean de personas profesionales, de empresarios, de esa bobería, como para que uno se sienta como, se equivocaron. Se equivocaron. Si hay una persona con un alto nivel en la vida, es un cristiano. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Por qué? Número uno, es hijo del Dios Altísimo. Es miembro de la familia de Dios. Es ciudadano del cielo. Y como si todo eso fuera poco, es rey, ¿o no? ¿Sí o no? Y reina. ¿Lo creen o no lo creen? Ustedes no lo creen. Apocalipsis capítulo 5. Qué barbaridad, ¿eh? Apocalipsis capítulo número 5, versículo 10. Dice la Biblia, y yo le creo, y nos has hecho para nuestro Dios, ¿qué cosa dice? Reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Yo digo, alabado sea el nombre del Señor. ¿Es verdad o no es verdad? Entonces, pórtese con gallardía, con dignidad, párese. Usted es tan valioso o valiosa que Dios le compró con la sangre preciosa de Cristo Jesús. Ustedes saben que los dominicanos tenemos la sangre muy caliente. Mejor no le cuento eso. Dame seguir con la Biblia. Número 4, versículo número 10, Romanos capítulo 5. Recuerda que estamos en Romanos capítulo 5, verso 10, haciendo un análisis de nuestra situación. Dice Pablo, enemigos, ektos, significa odio, enemistad, hostilidad, adverso, hostil. Filipenses 3, 18 al 21. Mira lo que dice Pablo. Filipenses capítulo 3, versículo 18 al 21. Pablo está haciendo un análisis de nuestra situación para decirnos que a pesar de todo eso, Cristo murió por nosotros. A pesar de toda esa basura que tenemos, Dios nos amó y dio lo mejor que tenía. A pesar de nuestra situación, Dios nos buscó con la persona de Cristo Jesús. No para que estar en Cristo volvamos a esa vida pasada, no, para que vengamos a una vida nueva. 2 Corintios 5, 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. ¿Quién está involucrado en esto? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Estaba el Padre de acuerdo que Cristo viniera a la tierra? Sí, y dice la Biblia que el Padre estaba tan de acuerdo que estaba con Cristo reconciliando consigo al mundo. Mire qué cosa linda, Filipenses 3, versículo número 18. Por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre, y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya,
por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Y yo pregunto, ¿es verdad o no es verdad lo que dice Pablo? Número 1, personas que son enemigos de la cruz de Cristo. Colosenses capítulo 1, versículo 21-22, personas que se comportan como extraños y enemigos. Santiago 4:4, personas que muestran enemistad contra Dios. Y mientras Amy pasa al frente, quisiera leerle un versículo que le va a doler. ¿Están listos? ¿Lo quieren? Eso me gusta. Santiago capítulo 4, versículo 4. Los curiosos siempre se llevan un tremendo problema. Santiago capítulo 4, versículo 4, dice Santiago: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo, ¿qué dice ahora? Se constituye, ¿qué cosa dice? Se constituye, ¿qué cosa dice? Entonces, ¿por qué insistir en parecerse tanto al mundo? ¿Por qué insistir en vivir una vida mundana? ¿Por qué insistir en tirarse para afuera? ¿Le puedo dar más duro ahora todavía? Así me gusta. Romanos capítulo 12, versículo 2. Esta no le va a gustar. Dice el apóstol Pablo, Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios. ¿Cómo dice? Agradable y perfecta. Dios pagó todo, hizo el supremo sacrificio, dio todo lo que tenía, para que tú no tengas lugar a dudas de que Él es todopoderoso para santificarte y transformar tu vida de tal suerte que refleje las virtudes de aquel que te llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Lo puede hacer Dios? ¿Le gustaría que lo hiciera en la vida suya? Póngase en pie conmigo entonces. No os conforméis, no se encuadren, no se enmarquen, no se parezcan, no se ajustan, no se sometan a este mundo. No reflejen el mundo, reflejen el carácter precioso de mi Padre que está en los cielos. Reflejen el carácter precioso de Cristo Jesús. Pablo dice, reflejen el carácter de Cristo que se refleja en el mío. Ay, hermanos queridos, pienso que es tiempo de un reavivamiento en la vida de cada uno de nosotros. ¿Es así o no es así? Oiga mi pregunta, si es verdad que usted sabe que se necesita un reavivamiento en su propia vida y usted quiere que eso comience hoy, claro, solo con su espíritu, entonces, mientras Amy canta, sálgase del grupo y pase al frente para que oremos juntos. Al pasar al frente usted está diciendo, Señor, yo decido seguir a Cristo. Como dice el himno, yo te seguiré, oh Cristo, tú moriste para mí, aunque todos te negaren, yo, Señor, te seguiré. Si esa es su decisión, sálgase del montón, pase al frente, mientras Amy canta, y digámosle sí a Dios, y digámosle sí al alto costo que pagó. Hay un pensamiento aquí con el que quiero terminar esto para darle la oportunidad a mi amiga Amy. Oigan qué pensamiento más hermoso. Dice, Dios la quería a la raza humana. De lo contrario, no habría mandado a su Hijo a una empresa tan costosa para redimirla. Deseado de toda la gente, página 637. Adelante, Amy. Sacerdote intercesor, en sus manos mi nombre está, escrita con la sangre que derramó en la cruz, el Cordero de Dios, el Cordero de Dios.
El apóstol Pablo en el libro de Romanos, capítulo 5, versículo 9 y 10, repite la frase mucho más, hablando de la seguridad de la salvación. El capítulo 5, versículo 13, 15 y 19, 15 y 17, repite otra vez mucho más, hablando de la abundancia de la gracia. Cuando leemos el libro de Romanos, descubrimos cómo el apóstol Pablo explica la maravilla de la salvación en Cristo Jesús y cómo Dios llega hasta el sacrificio al entregar a Cristo para que muera en nuestro lugar. ¿Quién sufrió más? ¿El padre que ve a su hijo sufrir o el hijo que da su vida en la cruz del Calvario? Si tanto sufrió uno, tanto sufrió el otro. Y todo para asegurar, para garantizar nuestra salvación y nuestra entrada en el reino de los cielos. En el libro de Romanos capítulo 8, el apóstol Pablo dice, versículo número 33, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Si hoy es el día de entregarte al Señor, no tenga ningún temor. Si ya estás preparado para ser bautizado, no tenga ningún temor. Si ya está listo para entregarte al Señor, hazlo sin temor, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Querido Padre Celestial, gracias por darnos a Cristo. Gracias por su palabra. Gracias por la maravillosa obra del Espíritu Santo. Gracias, Dios eterno, por su sacrosanto amor. Y gracias por proveer en Cristo la cobertura, por proveer en Cristo, Señor, el camino para nosotros reconciliarnos con usted. Hoy, querido Padre, le damos todo el derecho en nuestras vidas. Hoy le pedimos que el Santo Espíritu repose en nosotros y que nuestra vida sea cambiada solo con su Espíritu. Que nuestro testimonio sea brillante y poderoso. Que nuestra vida brille con la luz que dimana de su rostro. Que nuestro testimonio sea inspirador, Señor, y otros se entreguen a Cristo a través del testimonio nuestro. Padre querido, como ministro del Evangelio, entrego en sus manos cada persona presente y también a los que nos siguen en cualquier lugar de la tierra. A su servicio nos consagramos, Señor. Damos gloria a su nombre. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor.